Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y como siempre me emociona mucho estar compartiendo con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas y, en particular, en el corazón de los fans de Can Yaman. ¿Están listos para un poco de chisme, análisis y, sobre todo, para descubrir la verdad detrás de una declaración que hizo mucho ruido? Prepárense porque hoy vamos a hablar sobre la relación entre los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. Como saben, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del momento, con una base de fans leales y apasionados en todo el mundo. Y Demet Özdemir, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Erkenci, también tiene un lugar muy especial en el corazón de muchos. La química entre ellos en la pantalla fue innegable y eso, por supuesto, alimentó una gran cantidad de expectativas y especulaciones sobre su relación fuera de la ficción. Pero, ¿qué ocurre cuando esas expectativas chocan con la realidad o con las declaraciones de otros? Hoy vamos a desmenuzar una frase que resonó mucho entre los seguidores de Can Yaman y Demet, y que, en mi opinión, revela mucho sobre la dinámica entre los fans, las estrellas y la industria del entretenimiento. Vamos a analizar por qué esta declaración causó tanto revuelo, qué implicaciones tiene para las carreras de ambos actores y, lo más importante, cómo podemos entender mejor esta compleja relación entre los fans y sus ídolos. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas y todo lo relacionado con sus estrellas favoritas. Suscríbanse ahora mismo. Me ayudarían muchísimo. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Comencemos. Ahora, para entender el contexto de la declaración que nos ocupa, es importante recordar Erkenci, la serie que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La historia de amor entre Can y Sanem cautivó a millones de espectadores, y la química entre los actores traspasó la pantalla. Los fans, naturalmente, comenzaron a soñar con que esa magia continuara en la vida real. Redes sociales, foros y plataformas de fans se inundaron con mensajes de apoyo, deseos de que fueran pareja y, por supuesto, análisis exhaustivos de cada interacción pública entre ambos. El éxito de Erkenci fue un fenómeno global. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que también conquistó audiencias en Europa, América Latina y Oriente Medio. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, resonó con el público de todas las edades y culturas. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de su padre, y Can, un fotógrafo de renombre que regresa a Turquía para hacerse cargo de la empresa familiar, cautivó a los espectadores desde el primer episodio. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el elemento clave del éxito de la serie. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo irradiaba una conexión especial que trascendía la pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja, y comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera del set de grabación. La especulación sobre su relación personal se convirtió en un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. En medio de todo este furor, era inevitable que las declaraciones y entrevistas de los actores fueran analizadas con lupa. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales era interpretada y reinterpretada, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Los fans crearon foros, grupos y páginas dedicadas a analizar cada detalle, desde la ropa que usaban hasta las personas con las que se relacionaban. Y aquí es donde entra en juego la frase que detonó la polémica. Si bien no puedo precisar la cita exacta sin una referencia específica, el punto central es que se habló de la relación entre los fans de Can y su supuesta necesidad o expectativa de que debían amar a Demet. Esta frase o una similar surgió en un contexto donde se insinuaba que los seguidores de Can deberían apoyar a Demet, básicamente por el bien de Can, o por el hecho de que compartieron proyecto. Es importante entender que el término amar en este contexto no se refería al amor romántico, sino a la aceptación y el apoyo hacia Demet como actriz y como persona. Sin embargo, la palabra amar es fuerte y en el contexto de las relaciones entre fans y celebridades puede implicar una obligación o una imposición. La resonancia de esta declaración fue inmediata. Para algunos fans pareció una imposición, una obligación de amar a alguien ese.
Olo porque compartía pantalla con su ídolo. Otros sintieron que se estaba subestimando la complejidad de las relaciones de los fans con sus ídolos, que el cariño no se puede dictar ni obligar. Y por supuesto, también hubo quienes interpretaron la declaración como una estrategia para mantener la atención y el interés en la serie y, por extensión, en la carrera de ambos actores. La reacción de los fans fue diversa y reflejó la complejidad de las emociones que rodean a las relaciones entre fans y celebridades. Algunos fans, los más románticos y soñadores, se sintieron decepcionados al percibir que no se estaba valorando su dedicación y apoyo incondicional. Otros, los más pragmáticos, se mostraron escépticos y consideraron la declaración como una estrategia de marketing. Y por supuesto, hubo quienes simplemente no entendieron el mensaje y se sintieron confundidos. ¿Por qué esta declaración tuvo tanto impacto? Creo que hay varias razones clave. Primero, toca un punto sensible, la fidelidad y la lealtad de los fans. Muchos seguidores de Can Yaman, al sentirse presionados a apoyar a Demet, pudieron percibir que su afecto por Can estaba siendo manipulado. La idea de que el amor o el apoyo de un fan se pueda dar por mandato o por obligación, no encaja con la naturaleza apasionada de las comunidades de fans. El amor es un sentimiento personal, y la libertad para expresar ese amor es fundamental. La lealtad de los fans es un tesoro invaluable para cualquier artista. Es la base sobre la que se construye la fama, el éxito y la carrera de una celebridad. Los fans invierten tiempo, dinero y emociones en apoyar a sus ídolos. Celebran sus logros, defienden sus causas y los acompañan en cada paso de su camino. Cuando los fans sienten que su lealtad es puesta a prueba o que su afecto es manipulado, la reacción puede ser intensa y emocional. En el caso de Can Yaman, sus fans habían invertido tiempo y energía en seguir su carrera, en celebrar sus éxitos y en apoyar sus proyectos. Habían creado comunidades en línea, compartido noticias y contenido relacionado con el actor, y habían defendido su imagen frente a críticas y controversias. La declaración, interpretada como una exigencia de apoyar a Demet, pudo haber sido percibida como una traición a la lealtad de los fans. Segundo, la declaración pone de manifiesto la complejidad de la relación entre los fans y las estrellas. Los fans invierten tiempo, energía y a veces, incluso recursos en apoyar a sus ídolos. Establecen una conexión emocional que va más allá de la simple admiración. Cuando esa conexión se ve amenazada, ya sea por rumores, declaraciones o situaciones inesperadas, las reacciones pueden ser intensas. Y en este caso, la declaración, o la interpretación que se le dio, pareció amenazar esa conexión. La relación entre fans y celebridades es un fenómeno complejo y multifacético. No se trata simplemente de admiración o entretenimiento. Los fans establecen una conexión emocional con sus ídolos que puede ser muy profunda e intensa. Sienten que conocen a sus ídolos, que comparten sus alegrías y tristezas, y que son parte de su mundo. Esta conexión emocional se basa en varios factores, como la identificación con el personaje que interpreta el actor, la admiración por su talento y carisma, y la sensación de que el artista comparte sus mismos valores y preocupaciones. Los fans se sienten parte de una comunidad, donde pueden compartir sus pasiones, expresar sus opiniones y encontrar apoyo y comprensión. Cuando esta conexión emocional se ve amenazada, las reacciones pueden ser intensas. Los fans pueden sentirse traicionados, decepcionados o incluso enfadados. Pueden cuestionar la autenticidad de su ídolo, criticar sus decisiones y hasta llegar a alejarse de su trabajo. La declaración, en este caso, pudo haber sido percibida como una amenaza a la conexión emocional que los fans tenían con Can Yaman. Tercero, la declaración, independientemente de quién la hiciera, pone de manifiesto la presión a la que están sometidos los actores. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar cualquier mensaje, los actores deben ser cuidadosos con lo que dicen. Y a veces una simple frase, una interpretación equivocada o un contexto mal entendido, puede desencadenar una tormenta. La frase, en cierta medida, obligaba a los fans a posicionarse. La vida de una celebridad no es tan glamurosa como a veces se percibe. Los actores están sometidos a una presión constante por parte de los medios de comunicación, los fans y la industria del entretenimiento. Deben cuidar su imagen, mantener una reputación impecable y evitar cualquier controversia que pueda dañar su carrera. Las redes sociales han amplificado esta presión. Los actores están expuestos a críticas, juicios y comentarios en tiempo real. Cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública es analizada y reinterpretada por millones de personas.
Una simple frase, un gesto inoportuno o una foto mal tomada pueden desencadenar una tormenta mediática que puede afectar la carrera del actor. En el caso de Can Yaman y de Demet Özdemir, la declaración, o la interpretación que se le dio puso de manifiesto la presión a la que están sometidos los actores. Se vieron obligados a lidiar con las expectativas de los fans, con las especulaciones de los medios de comunicación y con la necesidad de proteger su imagen pública. ¿Qué implicaciones tuvo esta declaración para la carrera de Can Yaman y de Demet Özdemir? Para Can, tal vez la declaración sirvió para reforzar la lealtad de sus fans más acérrimos. Para Demet pudo haber generado un sentimiento de incomodidad, ya que la puso en una posición donde se esperaba que fuera amada por una base de fans que quizás no la conocía lo suficiente. No hay que olvidar que cada actor tiene su propia trayectoria, su propia base de fans y su propio estilo. La rivalidad entre fans de artistas es muy común, pero en este caso, la propia declaración, si fue como se interpreta, la potenció. Es importante analizar las posibles consecuencias de la declaración en las carreras de ambos actores. Para Can Yaman, la declaración pudo haber tenido un efecto positivo, al reforzar la lealtad de sus fans más incondicionales. Los fans que se sintieron presionados a apoyar a Demet pudieron haber reaccionado defendiendo aún más a Can, demostrando su apoyo incondicional. Para Demet Özdemir, la declaración pudo haber sido más perjudicial. La puso en una posición incómoda, donde se esperaba que fuera amada por una base de fans que quizás no la conocía lo suficiente. Esto pudo haber generado un sentimiento de rechazo por parte de algunos fans de Can, y pudo haber afectado su imagen pública. Es importante recordar que cada actor tiene su propia trayectoria, su propia base de fans y su propio estilo. Intentar forzar una conexión entre dos artistas que no se conocen bien, o que no tienen una relación personal, es arriesgado y puede generar resultados inesperados. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la clave está en entender que los fans son individuos con sus propias opiniones, sentimientos y preferencias. No podemos dictar a nadie a quién amar o apoyar. La conexión entre un fan y su ídolo es única y personal. Y en lugar de tratar de imponer un amor obligatorio, es más valioso respetar la diversidad de opiniones y celebrar la pasión que los fans sienten por sus ídolos. La principal lección que podemos extraer de este incidente es la importancia de respetar la individualidad y la autonomía de los fans. Los fans son individuos con sus propias opiniones, sentimientos y preferencias. No se puede obligar a nadie a amar o apoyar a alguien. La conexión entre un fan y su ídolo es única y personal, y se basa en la admiración, la identificación y la empatía. En lugar de tratar de imponer un amor obligatorio, es más valioso respetar la diversidad de opiniones y celebrar la pasión que los fans sienten por sus ídolos. Los fans deben tener la libertad de expresar sus sentimientos y de apoyar a quienes ellos elijan. La industria del entretenimiento, los actores y los medios de comunicación deben respetar esta libertad y evitar cualquier intento de manipular o controlar las emociones de los fans. Por otro lado, creo que esta situación nos enseña la importancia de la comunicación clara y transparente. Tanto los actores como los medios de comunicación y las plataformas de fans deben ser conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en las comunidades. La responsabilidad de comunicar mensajes de manera precisa y respetuosa es fundamental para evitar malentendidos y fomentar relaciones saludables entre los fans y las estrellas. La comunicación clara y transparente es fundamental para evitar malentendidos y para construir relaciones saludables entre los fans y las estrellas. Los actores, los medios de comunicación y las plataformas de fans deben ser conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en las comunidades. Los actores deben ser cuidadosos con lo que dicen en las entrevistas, en las redes sociales y en cualquier otro medio de comunicación. Deben evitar expresiones ambiguas, frases que puedan ser malinterpretadas y cualquier comentario que pueda generar controversia. Los medios de comunicación deben ser responsables al informar sobre la vida de las celebridades. Deben evitar sensacionalismos, exageraciones y cualquier intento de crear conflictos o rivalidades. Deben respetar la privacidad de los actores y evitar cualquier intromisión en su vida personal. Las plataformas de fans deben ser un espacio de apoyo y de celebración de la pasión por los ídolos. Deben moderar los comentarios, evitar el acoso y la discriminación, y promover un ambiente de respeto y de tolerancia. En resumen, la declaración sobre los fans de Can Yaman y su supuesto deber de amar a Demet Özdemir es un ejemplo de la complejidad de las relaciones entre los fans, las estrellas y la industria de el entretenimiento.
Si bien la frase en sí misma o la interpretación que se le dio pudo no ser intencional, reveló mucho sobre las expectativas, las presiones y la dinámica dentro de las comunidades de fans. Nos recuerda la importancia de respetar la individualidad de los fans, de comunicarnos de manera clara y transparente y de celebrar la pasión que impulsa a estas comunidades. En conclusión, la declaración sobre los fans de Can Yaman y su supuesto deber de amar a Demet Özdemir es un ejemplo de la complejidad de las relaciones entre los fans, las estrellas y la industria del entretenimiento. Este incidente nos enseña la importancia de varios aspectos clave. Primero, debemos respetar la individualidad de los fans, reconociendo que tienen sus propias opiniones, sentimientos y preferencias. No podemos dictar a quién deben amar o apoyar, ya que la conexión entre un fan y su ídolo es única y personal. Segundo, la comunicación clara y transparente es fundamental. Los actores, los medios de comunicación y las plataformas de fans deben ser conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en las comunidades. La responsabilidad de comunicar mensajes de manera precisa y respetuosa es crucial para evitar malentendidos y fomentar relaciones saludables. Tercero, debemos celebrar la pasión que impulsa a estas comunidades. Los fans son el motor de la industria del entretenimiento, y su apoyo es invaluable. Debemos reconocer su dedicación, su creatividad y su entusiasmo, y brindarles un espacio seguro y respetuoso donde puedan expresar sus sentimientos y celebrar a sus ídolos. Este incidente nos recuerda que la relación entre los fans y las estrellas es un baile delicado, donde la confianza, el respeto y la comunicación son clave. Al entender la complejidad de esta relación, podemos construir comunidades más fuertes, más inclusivas y más apasionadas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las telenovelas turcas y en la vida de sus estrellas favoritas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los fans deben amar a los actores que comparten pantalla con sus ídolos? ¿Cómo ven la relación entre los fans y las estrellas? ¿Creen que este tipo de declaraciones afectan a la imagen de los actores? ¿Cómo creen que se podría gestionar mejor esta relación entre los fans y los artistas? Déjenme sus comentarios, sus ideas y sus opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben que me encanta tenerlos aquí y que su apoyo es fundamental. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.